Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Hoy estamos hablando acerca de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera, la que es de Cristo. Vivimos en un mundo en el que todo es pasajero, ¿sí o no? Estamos viendo que imperios, ciudades, antiguas instituciones, familias incluso, están susceptibles a cambio, a corrupción. Tal parece, hermanos, como si prevaleciera una ley universal de que todas las cosas en el mundo físico están en decadencia. Y no podemos negar de que hay algo triste, hay algo deprimente en esta realidad. Pregúntase, mi querido hermano, no hay algo o no hay nada de lo que podamos decir en este mundo que permanece, que continuará para siempre. La respuesta está en el texto que leímos, en la palabra de Dios. La respuesta está en lo que Jesucristo nos dice. Él nos habla de algo que continuará, que no pasará. La palabra del Señor nos habla de una cosa creada que constituye una excepción a esa regla universal de decadencia. Hay algo que jamás perecerá ni pasará. Mis queridos hermanos, se trata de un edificio, del edificio construido sobre la roca que es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La palabra declarada por el mismo Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, en estas palabras hay 5 cosas que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Muy sencillamente vemos ahí un edificio. Jesucristo dijo, mi iglesia. Vemos a un constructor. Jesucristo dijo, edificaré mi iglesia. Vemos un fundamento. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero también vemos peligros implícitos, porque habla de las puertas del infierno contra ella. Pero a la vez podemos también decir que hay una garantía, hay una seguridad, porque dice las puertas del Hades, diga conmigo, no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. Gloria al Señor por eso. Hermanos, Dios permita que en esta mañana podamos nosotros examinarnos verdaderamente si pertenecemos a esta iglesia. Debemos estar seguros que en una cosa no podemos equivocarnos en cuanto a esto. Ahora, en primer lugar, dijimos que se nos habla el texto de un edificio. El Señor dijo, ¿cómo? Mi iglesia. ¿Cuál es esta iglesia? ¿Cuál es esta iglesia de la cual el Señor está hablando? Esto no es un edificio material hecha por hombres o hecha de madera, de ladrillo, de mármol. Es una comunidad de hombres y mujeres. Esta no es una iglesia, digamos, visible en particular. No es la iglesia occidental, oriental, no es la iglesia bautista del sur, la iglesia bautista del norte, ni de otras denominaciones. Esta iglesia es una iglesia que no impresiona a los hombres ni al mundo, pero sí ante los ojos de Dios. Es de eterno valor. Mis queridos hermanos, esta iglesia de la que habla el Señor está constituida por verdaderos creyentes, aquellos que han venido a la cruz del Calvario, aquellos que han reconocido que son pecadores y necesitan de la gracia de Dios. Estos son los transformados por Cristo, son los que forman esta iglesia. Abarca a todos los elegidos de Dios, abarca a todos aquellos que han recibido la gracia de Dios, todos aquellos que han sido lavados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo.
son todos aquellos que han nacido de nuevo y que son santificados por el Espíritu Santo. Todos ellos, de todas las naciones, de todos los pueblos, de toda lengua, componen lo que llamamos la iglesia de nuestro texto. Este es el cuerpo de Cristo, este es el rebaño de Cristo, esta es la esposa del Cordero, esta es la iglesia sobre la roca. Y debemos sí estar seguros de que estamos sobre esta roca, este fundamento. No todos los que adoran al Señor en todos los lugares lo hacen con el mismo formato, pero todos adoran con un corazón, en un espíritu, en verdad. Todos se unen al decir aleluya al Señor, pero también en respuesta a Dios, amén. Porque somos el pueblo de Dios y estamos sobre la roca de Jesucristo. Esta es la iglesia a la que pertenecen también las preciosas promesas de Dios, ¿verdad? Como el himno dice, todas las promesas del Señor serán apoyo poderoso. Son promesas que nos hablan de que pertenecemos a Él, promesas de continuidad, promesas de protección, promesa de esperanza, gloriosa esperanza que nos espera, hermanos. Así que asegúrase en esta mañana, querido hermano, amigo, de tener una doctrina sana en cuanto a la iglesia, en esta cuestión. Porque una equivocación, un error, es tan peligroso que puede destruir el alma. Es a la iglesia constituida por los verdaderos creyentes a la que se nos ha ordenado a llevar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a construir, a ayudar a construir este gran edificio llamado iglesia. Es a la iglesia en la que incluye a todos aquellos que creemos en Cristo, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, a la que deseamos que todo pecador pertenezca. Porque el verdadero cristiano siente ese deseo, que los pecadores se arrepientan, que pertenezcan a esta maravillosa iglesia a la que pertenecemos. Y hermanos, tenemos que hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Tenemos que hacer nuestra obra, ¿sí o no? Fuera de esta iglesia no puede haber salvación. ¿Qué les parece? En segundo lugar, consideremos que nuestro Señor habló en nuestro texto también, no solo de un edificio, sino también habló de un constructor. Él es el constructor. Dice, edificaré mi iglesia, dice el Señor. Hermanos, la verdadera iglesia de Cristo es cierto que recibe todo el cuidado y toda la obra unificada de las tres personas de la bendita Trinidad. No hay duda de eso. No tengo duda de que es una obra perfecta. Dios el Padre elige, Jesucristo dio su vida, el Espíritu Santo sella, el Espíritu Santo une, santifica a cada miembro. Los tres están obrando poderosamente para lograr lo imposible para el hombre. ¿Qué es lo imposible para el hombre? La salvación del alma. Y ellos lo están haciendo. Sin embargo, existe un sentido especial en que el Señor Jesucristo es preeminentemente, hermano, el Redentor, el Salvador. Y por eso vemos que dice el texto, como dice, edificaré mi iglesia. Dice que la obra de edificarla es una obra de Él, es una obra especial de Él. Es Jesucristo, hermano, quien llama a los miembros de la iglesia a su debido tiempo, llamados a ser testigos. Sí, así mismo es. Pero también es el que aviva, porque dice el Hijo, a los que quiere, da vida. También Jesucristo es quien lava y limpia los pecados de todos aquellos que pertenecen a esta iglesia y que están encima de este fundamento. Nos lavó de nuestro pecado con su sangre, amén. Hermanos, también Cristo es quien da paz, ¿no? Como dijo Él, la paz os dejo,
vasos son Él. Y claro, no como el mundo la da. Es Cristo también quien nos da la vida eterna. Él dice, yo les doy vida eterna. Y porque Él nos da vida eterna, dice la palabra misma, no perecerán jamás. Es que por definición, si es vida eterna, es eso mismo, no se puede perder. Su obra no fue en vana en la cruz del Calvario. Él no limpió la sangre suya para que luego usted tenga que pagarle el precio en el infierno. Es Cristo quien le concede incluso el arrepentimiento. Miren qué maravilla esta, la obra perfecta de Dios. Dice, a este, es decir, a Cristo, Dios le ha exaltado con su diestra. ¿Para qué? Dice, por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y por supuesto hay un Israel espiritual en estos momentos llamado la iglesia de Cristo. Es Cristo quien es el que Él capacita a los creyentes para que seamos hijos de Dios. La misma palabra dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos, ser llamados hijos de Dios. Es Cristo quien prosigue también esa obra. Miren, hermanos, es una obra de Él perfecta. Él mismo lleva esta obra en nosotros. Él que la comenzó, dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y también dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a perfeccionar. La perfeccionará. Así dice la palabra, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo. Hasta el día del Señor. Así que Él es el autor. Y es también, dice la Biblia, el consumador de nuestra fe. Él provee para cada miembro de esa familia. Y a través de Él es que usted y yo somos fortalecidos para poder ser fiel, para continuar, para hacer la obra de Dios. Por medio de Él, hermanos, somos protegidos. Para que, como Él dijo, las puertas del Hades no prevalezcan contra nosotros. Así que Él nos va a preservar. Claro que el poderoso instrumento que Él usa es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo para llevar a cabo esa gran tarea. El Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aplica a Cristo a nosotros. El Espíritu Santo está siempre renovando. El Espíritu Santo siempre está despertando, capacitando, convenciendo de pecado, ¿no? Y también conduciendo la cruz al pecador. Transforma nuestras vidas. Saca del mundo esas piedras que no sirven y las lleva a la construcción, maravillosa construcción de la iglesia, y les da un lugar perfecto. Esa es obra del Espíritu Santo, pero el gran constructor, es decir, el que está encargado de ejecutar esta obra de redención y también de completarla, es Jesucristo mismo, el Hijo de Dios. Él dice, edificaré mi iglesia. Hermanos, en la construcción de la iglesia verdadera, también el Señor utiliza a los creyentes. A usted y a mí nos quiere utilizar para que también tengamos parte en esa obra que Él está llevando a cabo. Pero Él es el gran arquitecto. Y como dijo el apóstol Pablo, Apolos riega, pero el crecimiento lo da ¿quién? Lo da Dios. O sea, los ministros predicamos, enseñamos la palabra, la gente comparte. Bueno, hay ministerios, distintos ministerios para llenar las necesidades espirituales, pero todos los creyentes, los verdaderos creyentes, comparten a Cristo, dan testimonio de Cristo donde estén. Pero al final Él es el que edifica, el que crece a través de nosotros. Así que gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios por esa obra. Vemos que a veces elige piedras grandes, importantes, y otras veces piedras pequeñas que parecen insignificantes. Unas veces
La obra avanza rápido y otras veces nos parece que está paralizada, que no se mueve, que va muy despacio y con dificultades. A menudo nos impacientamos un poco, pensamos que no avanzamos, que no estamos logrando nada. Pero pensando bien, hermanos, el tiempo del hombre no es el tiempo de Dios. Dios tiene su tiempo, su momento y su forma de obrar. Dice la palabra que 1000 años para él, o sea, para nosotros es para él como un día. 1000 años para un hombre es como un día para Dios. Así que el gran constructor no comete errores. Tenga esto presente, hermano, sabe lo que hace, ve todo hasta el final desde el principio. Usted no sabe qué va a pasar con su vida mañana, pero el Señor lo vio todo. Y es interesante que a menudo Él elige piedras que menos parecen apropiadas o atractivas y las convierte en piedras excelentes. El Señor lo hace. No rechaza a nadie. El Señor es maravilloso porque Él es el que hace la obra con sus propias manos. Es más, Él se complace en mostrar su misericordia. No importa cuántas transgresiones, cuántos pecados tenga la persona. Él coge esas piedras y las pule y las pone preciosas en esta gran construcción. Grande es el poder del Señor, el que Él muestra en esta edificación de su iglesia. Mis queridos hermanos, esto lo hace Él a pesar de todas las oposiciones que ha habido y que las iglesias, no solo en general, mundial, históricamente, sino iglesias locales han tenido que sufrir. Sí, oposición del mundo, oposición contra los falsos profetas y maestros, oposición contra la carne, contra el mundo, contra el diablo y el ejército de demonios. Sí, hay un mundo corrupto, pero a pesar de todo, ese edificio sigue construyéndose, la iglesia de Cristo, porque nadie ni nada podrá detener esta obra de Cristo. Por cierto, los que son del mundo para nada les interesa la obra de Dios. Para nada les interesa la salvación de las almas. Los que no son de Cristo no se preocupan por la conversión del pecador. Pero ¿saben lo que dice la Biblia misma? Nos revela que hay gozo en los cielos. Hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y dice cómo es el asunto, si es de gran valor y es de gran importancia, y debe ser para nosotros también. El Señor lo tiene todo arreglado para el bien de esta iglesia. A veces repetimos muchas veces, todas las cosas ayudan a bien, y no pensamos con profundidad en esto. Señor, todas las cosas, Dios las está obrando para el bien de su iglesia. Y se ha dado cuenta usted también de lo poco que se dice en la Biblia, en la palabra, acerca del mundo y de los no creyentes, de los inconversos en comparación a los creyentes. ¿Se ha dado cuenta de eso? Por ejemplo, aún tomando la historia de un gran siervo de Dios como Abraham, solo toma unos capítulos apenas, o varios capítulos. Pero hermanos, no hay nada en las Escrituras que sea tan importante como lo relativo a la iglesia verdadera de Cristo. El mundo ocupa muy poco aquí en este libro, pero el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo y su historia ocupa mucho. Gracias damos a nuestro Señor, a nuestro Dios, porque la edificación de la única iglesia verdadera descansa en sus hombros, sobre ese fundamento, sobre esa roca. Cristo no va a fallar, no falla, no fallará jamás. Ciertamente lo que ha empezado, Él lo va a terminar, y va a estar tan preciosa, tan bella esa iglesia. En tercer lugar, pasemos a entender
que nos habla del fundamento, precisamente, dice sobre esta roca, sobre esta roca. Bueno, ¿qué quería decir el Señor cuando dijo esto? ¿Se refería a Pedro? ¿A qué se refería él? Si se hubiera referido a Pedro como la roca en la que iba a edificar la iglesia, hubiera dicho algo como: sobre ti edificaré mi iglesia. Pero no fue así. Se refería a esa declaración que acababa de decir Pedro: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y lo que es Cristo, quien es la verdad, es el camino, es la vida. Sobre esa roca es que se edifica la iglesia. No era Pedro el hombre inestable, el hombre falible. Era Jesucristo. Esa confesión acerca de ese Cristo todopoderoso. Y claro que hay un juego de palabras, ¿no? Entendemos que hay un juego de palabras en griego, porque cuando él le dice tú eres Pedro, la palabra Pedro en griego es Petro. Y es ahí donde se crea esa confusión, y no debe ser, porque él dijo sobre esta piedra es Petra en griego. Y Petro y Petra son dos cosas diferentes. Petro es una piedra movible por la mano de un hombre, mientras que Petra es una piedra de construcción que no es posible ser movida por un hombre. Necesitaban una fuerza mayor y usualmente usaban animales fuertes para poder moverlas. Estas piedras de construcción. Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Hermanos, este fundamento costó un gran precio, ustedes lo saben. Costó que Jesucristo diera su vida, muriera en la cruz del Calvario. Pero ¿saben qué? Resucitó y está a la diestra del Padre. Por eso podemos decir que ningún otro fundamento salvo este puede sostener, soportar el peso de la iglesia que él está construyendo. Puede soportar el peso de todos los pecados de pensamiento, del corazón, todos los pecados visibles y no visibles que están dentro escondidos. Él los puede soportar. Ahora pregúntase usted, por ejemplo, ¿de dónde usted adquiere en la paz en su corazón esta expectativa de la vida gloriosa venidera? Si no es precisamente de la única verdad de que Cristo es la roca, Él es el mediador entre Dios y los hombres. La pregunta es: ¿estamos sobre la roca? ¿Estamos verdaderamente unidos a este fundamento? ¿Saben? En todas las construcciones, si ustedes analizan, hay escombros alrededor de esas construcciones, edificios y demás. Son piedras también, están cerca, pero no están en el fundamento. Y así hay muchas personas, hermanos, y sin duda lo digo, hay una multitud de creyentes ficticios que se encuentran alrededor de la construcción llamada iglesia de Cristo. Pero son como esas piedras del montón del escombro que están cerca. Hermanos, no es suficiente estar cerca del camino que estar en el camino. No es lo mismo estar junto a Cristo que estar en Cristo. Muchos estuvieron cerca de Él, pero no estuvieron en Él. De nada nos serviría. Examina en esta mañana tu fundamento, querido hermano, si quieres saber si eres miembro de la única iglesia verdadera. ¿Saben? El hombre solo puede ver lo que hay por fuera. El hombre puede ver nuestras acciones externas, nuestra adoración externa, puede ver si tomamos la cena, puede ver si salimos a hacer alguna obra, pero Dios ve el corazón. Mi hermano, sin este fundamento, sin Cristo como fundamento, nada sirve. Yo les diría que es mejor tener una pequeña habitación encima de este fundamento que tener un palacio encima de la arena. Porque cualquier viento la va a destruir. Cuando venga el juicio, la tormenta del juicio se va a deshacer. En cuarto lugar, en esta mañana, hermanos, consideremos
que el texto también nos habla de las aflicciones que están implícitas. Dice que las puertas del Hades, las puertas del infierno. Miren, la historia de la iglesia, la verdadera iglesia, ha sido siempre una historia de lucha, de guerra contra el mal. Sin duda, el enemigo se ha levantado con un odio, con el odio que le tiene a Dios, es el odio que le tiene a la iglesia de Cristo. Yo diría que siempre está instando a otras personas, o sea, a no creyentes, a hijos del mundo, a hacerle daño a los creyentes y a su iglesia. Ha usado a emperadores, ha usado gobernadores, presidentes, como los está usando hoy día, también para hacerle daño a los hijos de Dios. Y esta enemistad no es algo que comenzó cuando Cristo vino, esto lleva más de 6.000 años, mis queridos hermanos. Porque allí se apareció en el huerto de Edén para hacer daño a lo que era de Dios. Así que todo el cuerpo de Cristo, el verdadero cristiano, ha experimentado esta guerra, la experimenta día a día. Y debemos estar conscientes de este enemigo. Cada miembro individual ha tenido que luchar. Es un testimonio de batalla, de guerra contra el pecado, contra el mal. Ahora, ¿qué fueron los hombres como Pablo? Porque todos tenemos un testimonio de esa batalla. Hombres como Santiago, hombres como Pedro, Juan, Policarpo, Ignacio, hombres como Lutero, Calvino, Spurgeon. Tuvieron guerra y lucha espiritual. Y así con cada uno de nosotros. Así que de una manera o de otra hay una gran batalla contra las puertas del Hades. Predicamos el Evangelio, ofrecemos la paz de Cristo al mundo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Para que la gente acuda al Señor y venga a Cristo, experimente la fuerza del cielo. Porque sí, hermanos, aunque dice que las puertas del Hades, del infierno, están detrás de ustedes, sepamos una cosa, que el cielo está delante de nosotros. Y la fuerza del Señor nos impulsa, nos anima, nos ayuda a serle fiel. Siga adelante, mi querido hermano, no temas a este enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Así que el mundo aborrece a Cristo y también a ustedes. No piensen que el mundo les ama. No piensen que el mundo quiere estar en amistad con el pueblo de Dios. Esto no es una realidad. El mundo aborreció a Cristo y también a los verdaderos cristianos. Yo no tengo dudas de que Caín continuará asesinando a Abel cada día. Recuerden, hermano, que sin la cruz no hay victoria. Sin la cruz no hay corona. Por lo tanto, el Señor mismo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, ¿qué más? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Finalmente, mis queridos hermanos, tenemos la victoria garantizada. ¿Cuántos decimos amén? Gloria al Señor, bendito sea nuestro Dios. Qué bueno saber. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que el que no miente y no puede mentir ha dado su recia palabra diciendo que las fuerzas del infierno no podrán contra la iglesia de Cristo. Es decir, todas las otras cosas creadas van a pasar, pero no, la iglesia va a permanecer. Hermanos, se han levantado imperios y han caído. Egipto, por ejemplo, Asiria, Babilonia, Persia, Tiro, Grecia, Roma, y han pasado. ¿Dónde están ahora? ¿Dónde están? Pero la iglesia de Cristo sobrevive, permanece. ¿Sabía usted que las ciudades más poderosas se han convertido en montones de ruinas? Las fuertes murallas de Babilonia, ¿dónde están? Derribadas. Los palacios de Nínive, ¿dónde están? Con polvo.
Sin embargo, durante todo ese tiempo, la verdadera iglesia de Cristo se mantiene. Las primeras iglesias visibles han decaído, al menos muchas de ellas que sepamos. ¿Dónde están? ¿Dónde está Éfeso? Antioquía. ¿Dónde están las iglesias en Alejandría, Constantinopla? ¿Dónde están las iglesias de los hermanos de Corintio, de Filipenses, de Tesalonicenses? ¿Dónde están? La realidad es que se apartaron líderes de la verdad de Dios, se apartaron de la verdadera cruz, no le dieron el lugar que debían de darle a Jesucristo. Se orgullecen de sus obispos, estaban orgullosos de sus asambleas, de su heredación, pero realmente no de la verdadera cruz. Mis queridos hermanos, lo importante es que la verdadera iglesia ha sobrevivido. ¿Qué les parece? Ha continuado su iglesia. El fuego, la espada, la persecución, las prisiones, las sanciones, todos los castigos no han podido detener la iglesia verdadera de Jesucristo. ¿Y dónde están sus perseguidores? Están en el lugar que les corresponde, en los que han muerto. Pero la iglesia de Cristo ha crecido, se ha multiplicado. Miren, hermanos, Cristo nunca dejará a su iglesia sin testimonio. Recordamos a aquel profeta que una vez se vio solo, pensaba que ya no había nadie de Dios y estaba deprimido. Pero Dios tenía 7,000 hombres preparados que habían sido fieles. Las puertas del Hades jamás prevalecerán contra ella. Hermanos, el Señor algún día va a presentar a su iglesia preciosa, perfecta. Y el Señor le va a decir algún día a su Padre Celestial: aquellos que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos, ni uno solo, ni uno se perdió. Por eso Juan decía: se fueron de nosotros porque de verdad no eran de nosotros. Los verdaderos de Cristo son protegidos por el Señor Jesucristo. Esa es obra de Dios, una obra perfecta, completa. Y el Señor dice así: los que me diste, los protegí, y no perdí a ninguno de ellos, como un buen pastor que cuida a sus ovejas. Él mismo declara: no perecerán jamás. Esta es la iglesia del Señor. Y aquí estamos nosotros para examinarnos en esta mañana. Claro, si alguno no pertenece, no se siente seguro de pertenecer, es un momento de venir a Jesucristo. Te invitamos a que vengas y reconozca que eres pecador y que necesitas de la gracia de Dios. Quieres ser parte de esa iglesia de Cristo. Venga a Cristo, venga ahora. No lo dejes para luego. El Señor te llama. Y si eres de la iglesia de Cristo, amigo, esto es una construcción eternamente preciosa, maravillosa. Habrá muchas construcciones en el mundo, y yo he visto algunas que me maravillan. De verdad que sí. Me maravilla ver la arquitectura, la belleza con que hacen las obras, pero ninguna de ellas se compara con esta obra de Dios. Por eso el Señor nos llama a tener parte en esta obra. Muchos están durmiendo y el diablo está sacudiendo, zarandeando, y los tiene perdiendo el tiempo. Es un astuto enemigo que, para que no seamos fieles, pondrá tropiezos, pondrá dificultades, actividades, compromisos, para que no hagamos la obra del Señor. Hermanos, esta es la obra maravillosa. Algún día el Señor la va a presentar ante todo el universo, para que vean qué preciosa es esta iglesia, esta obra sin una mancha, perfecta delante de Dios por toda la eternidad. Hermanos, este mundo se está rompiendo. ¿No lo están oyendo? ¿No están oyendo cómo está temblando este mundo? Hermanos, esto se viene abajo.
Estamos viendo la corrupción, la violencia, el pecado. La gente no quiere saber de Dios. La noche se acerca. Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás seguro que eres parte de esta gran obra? Si eres de esta gran obra, mi querido amigo, te invito a que vivas una vida de santidad, que brilles donde quiera que estés, que todo el mundo sepa quién eres y a quién perteneces. Vive una vida valiente, sin temor alguno de confesar ante los hombres a Jesucristo como un buen soldado que no se avergüenza de su uniforme. Vive una vida gozosa, gozosa porque tenemos al Señor en el corazón y tenemos una bendita esperanza, gloriosa esperanza. Y queridos hermanos, pronto en esta gran construcción se va a retirar los andamios. Pronto la última piedra será colocada en esta construcción. Solo un poco de tiempo más, pero mientras hagamos nosotros nuestra parte, marchemos sin temor y hagamos la obra de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga a todos. Hermanos, nos ponemos en pie como siempre para terminar con un himno final. Vamos a buscar ahí, bueno, pueden verlo allá arriba, pero si quieren buscar en el himnario el número 241. Iglesia de Cristo.